Buenos días muchachos, vamos a continuar entonces con el tema. En este video les voy a presentar algunos ejercicios en los que vamos a estar aplicando conceptos que vimos en clases pasadas y conceptos sobre la ley de Snell. Muy bien. Muy bien, aquí les presento los enunciados del problema. Vamos a comenzar con un ejercicio de una sola capa. En esta capa, la profundidad del sismo está a 1 kilómetro. El espesor de la capa son 3 kilómetros. Me están dando las velocidades alfa 1 y alfa 2 de cada capa. Alfa, recordemos que es la velocidad de las ondas S. No nos están dando la velocidad de las ondas P, que se simboliza con un beta. Y nos están pidiendo 1. Calcular la distancia epicentral. 2. Calcular la distancia hipocentral. 3. Calcular el tiempo de arribo de la onda P del rayo directo. Y también nos están pidiendo calcular el tiempo de arribo de la onda S del rayo directo y nos están dando la relación entre las velocidades. Nos están pidiendo además calcular el tiempo de arribo de las ondas P y S, pero del rayo reflejado. Y al final nos están preguntando cuál sería el ángulo de incidencia del rayo para que en lugar de estar reflejado se refractara de manera crítica. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver este problema. En la primera pregunta nos están preguntando por la distancia epicentral. Recordemos que la distancia epicentral es la proyección en superficie de la distancia que recorre el rayo desde su origen hasta la estación de registro. Entonces, si yo hago una línea aquí en azul, esta línea que estoy acá dibujando sería la distancia epicentral. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, distancia epicentral. ¿Cómo calculamos esa distancia? Bueno, aquí me están dando unos ángulos y tendría que calcularlo como la suma de esta distancia y de esta distancia que se estoy pintando acá. Voy a llamar a este A1 y A2. Entonces mi distancia epicentral, voy a ponerlo un poco más abajo, va a ser la suma de A1 más A2. Y para encontrar estas longitudes A1 y A2 tengo que aplicar trigonometría. Si separo este primer triángulo e identifico cuáles son sus catetos, si utilizamos la función coseno y la función seno podemos despejar tanto la longitud L1 como ese tramo horizontal A1 que estamos buscando. Si usamos la tangente, podemos despejar directamente mi distancia A1. Y obtenemos que esta distancia equivale a 1.1547 kilómetros. Si utilizamos otras funciones trigonométricas, ya podemos despejar L1, que también lo vamos a necesitar más adelante. Lo voy a despejar de una vez. Si despejo del coseno, puedo despejar esa distancia L1 y estamos encontrando que equivale a un valor de 2.31 kilómetros. Para encontrar la distancia A2 y L2, entonces vamos a tener que hacer la construcción del otro triángulo que es más grande que el primero. Y vamos a proceder con las mismas funciones trigonométricas para despejar los catetos. Recordemos que si un ángulo incide en una capa, más bien si un rayo incide en una capa con un ángulo, la reflexión se va a producir exactamente con el mismo ángulo, entonces podemos seguir trabajando con esos 30 grados. Y si aplico las funciones tangente y coseno, puedo despejar las dos incógnitas que tengo. Muy bien, entonces aplicando estas funciones ya podemos conocer que la distancia A2 equivale a 1.73 kilómetros y la distancia L2 a una distancia de 3.46 kilómetros. Ya con esta información podemos inicialmente responder la pregunta de la distancia epicentral. Si vamos a la ecuación que tenemos arriba, ¿sí?, podemos ya realizar esta suma. Muy bien, tenemos que A1 es 1.1547 kilómetros y que A2 es 1.732 kilómetros. Si realizamos esta suma,
obtenemos que la distancia epicentral es aproximadamente 2.89 kilómetros. Con esto respondemos la primera pregunta. Muy bien, para la distancia hipocentral vamos a realizar el siguiente procedimiento. Recordemos que la distancia hipocentral es la distancia que se encuentra desde el origen del sismo hasta la estación de registro, y es muy fácil de hallar si ya conocemos la distancia epicentral porque es simplemente una suma pitagórica. Y en este caso ya tenemos la información tanto de la profundidad del sismo como de la distancia epicentral, y ya se puede sacar por un cálculo directo. Si realizamos el procedimiento encontramos que la distancia hipocentral es ligeramente mayor, tiene mucho sentido, y está muy cercana a los 3 kilómetros, 3.055 kilómetros. Con este respondemos la segunda pregunta. Muy bien. La tercera pregunta es el tiempo de arribo de la onda P del rayo directo. El rayo directo, recordemos, que es el rayo que va directamente desde la fuente del sismo hasta el sitio de registro, sin reflejarse en ninguna capa. En este caso, el rayo directo coincide con la distancia hipocentral, entonces podemos utilizar esa distancia y la relación que conocemos entre velocidad, que es distancia sobre tiempo, y podemos calcular así el tiempo que tardó la onda P en llegar al sitio de registro. Entonces, tenemos la relación velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Muy bien, nos habían dado el dato de esta primera velocidad. Recordemos que alfa es la velocidad de ondas P y beta es la velocidad de ondas S. Entonces, con esta relación de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, si la traduzco, tengo que alfa es igual a la distancia recorrida por el rayo, y el tiempo es el tiempo que se demora la onda P en llegar a la estación. Si de aquí despejo el tiempo de P, voy a obtener que es igual a la distancia recorrida por el rayo dividida la velocidad alfa. En este caso mi distancia equivale a la distancia hipocentral, que es 3.055 kilómetros, y la divido por mi velocidad, que es 4.85 kilómetros por segundo. Y encuentro que el tiempo que se demora la onda P directa en llegar es aproximadamente 0.63 segundos. Con esto respondo mi pregunta número 3. Mi cuarta pregunta es el tiempo de arribo de la onda S, conociendo la relación entre las velocidades. Pp sobre Bs es igual a 1.7. Si yo reescribo esto, puedo decir que alfa sobre beta es igual a 1.7. Muy bien. Si despejo beta de esta ecuación, que en este caso es mi incógnita, es la velocidad de las ondas S, tengo que beta es igual a alfa sobre 1.7. Y alfa en este caso me lo están dando, es 4.85 kilómetros por segundo. Y si divido esto por 1.7, voy a encontrar que mi velocidad de beta, pues mi velocidad beta o la velocidad de las ondas S, que son más lentas, tiene que dar un número menor, es 2.85 kilómetros por segundo. Entonces, voy a subrayar este es mi beta. Y ya con la velocidad de las ondas S, o sea beta, ya puedo encontrar el tiempo que se tardó la onda S en llegar. Haciendo la misma analogía que hicimos en el punto anterior con las ondas P, tengo que la velocidad de S es la distancia recorrida por el rayo directo, o sea mi distancia hipocentral, dividido el tiempo que se demora la onda S en llegar. Si despejo el tiempo de S, voy a ver que es igual a la distancia sobre la velocidad de S, pero la velocidad de S la estamos conociendo en este momento como beta, y la distancia es la distancia hipocentral, que equivale
al rayo directo. Entonces mi distancia hipocentral me había dado 3.055 kilómetros y mi velocidad beta, que la acabamos de hallar, es 2.85 kilómetros por segundo, y de aquí puedo despejar, más bien calcular el tiempo en el que llega la onda S. La onda S llega a los 1.07 segundos. Y con esto respondo mi cuarta pregunta. La quinta pregunta es calcular los tiempos de arribo de las ondas P y S, pero del rayo reflejado, no del rayo directo. Lo primero que tengo que hacer es calcular la distancia que tuvo que recorrer ese rayo para llegar a la estación. Esta distancia es la suma de L1 más L2. Los calculamos en pasos previos, entonces tengo que mi distancia reflejada es igual a L1 más L2 y va a ser igual a el resultado de la suma entre L1 y L2 me da 5.77 kilómetros, y ya con esta distancia puedo volver a usar la relación de velocidad igual a distancia sobre tiempo para calcular el tiempo que tardaron las ondas en llegar. Para calcular el tiempo de arribo de la onda P, tengo que utilizar la velocidad de la onda P, que es alfa, y la distancia que voy a utilizar es esta distancia que acabo de calcular, que es la distancia que recorrió el rayo totalmente desde que salió hasta la estación, que equivale a L1 más L2. Entonces, mi distancia reflejada es 5.7734 kilómetros, y voy a dividir por alfa para poder despejar el tiempo. Pero bueno, esta no es una igualdad, vamos a hacer la implicación. La razón entre la distancia y la velocidad, que es 4.85 kilómetros por segundo, me va a dar el tiempo de la onda P. Si despejo este tiempo, encuentro que la onda reflejada P llegó a los 1.19 segundos después de que el sismo tuvo lugar. Y mi onda S, el procedimiento es similar, pero voy a utilizar la velocidad de onda S. Si aplico este procedimiento, encuentro que el tiempo de arribo de la onda S es obviamente mayor que el de la onda P porque es más lenta, y aquí obtengo entonces las dos respuestas que me están pidiendo. Muy bien. La última pregunta es ¿con qué ángulo debería incidir el rayo para refractarse críticamente? Recordemos los conceptos básicos. Si yo tengo un rayo sísmico que incide en una capa en una interfase donde el medio cambia de densidad, por lo tanto cambia la velocidad de propagación de las ondas, este rayo va a rebotar, ¿sí? Y a medida que yo cierro ese ángulo, va a rebotar, va a rebotar, va a rebotar, pero va a haber un ángulo específico en el que ese rayo ya no rebota, sino que queda atrapado en esta interfase. Y si el ángulo es ya más cerrado que ese, el rayo en lugar de rebotar se va a ir para la capa de abajo, ¿sí? Entonces a este ángulo específico, el que hace que el rayo se vaya en la interfaz de las dos capas, se le conoce. Este rayo es el rayo críticamente refractado. Y lo que tenemos que encontrar es el ángulo en el que tiene que incidir ese rayo para que este fenómeno se presente. ¿Sí? Es el ángulo, este ángulo. Y a este ángulo se le conoce como teta crítico. Es el ángulo de refracción crítica. Muy bien. Para hacer este cálculo hacemos uso de la ley de Snell. Entonces, ¿qué datos me están dando? Voy a borrar por acá. En este caso, me están dando las velocidades de las dos capas, de la capa superior y de la capa inferior.
Y con la relación entre estas dos velocidades y sabiendo que el ángulo de refracción crítico me genera un ángulo de 90 grados con respecto a una línea vertical, ya puedo despejar por ley de Snell el ángulo θ crítico. Si modifico un poco la ley de Snell y en lugar de velocidad utilizo directamente los nombres con los que conocemos a las velocidades de ondas P y ondas S, tenemos una relación completamente similar. Alfa 1 es a seno de θ1 como alfa 2 es a seno de θ2. Pero fíjense que seno de θ2, si este es el ángulo crítico, este es el ángulo 2. ¿Sí? Y ese ángulo 2 es 90 grados. Entonces si reescribimos, tengo que alfa 1 es 4.85 kilómetros por segundo. θ1 viene siendo el ángulo de refracción crítica, seno de θ1. De una vez voy a poner que es θ crítico. Esto es igual a la velocidad de la capa 2, 5.25 kilómetros por segundo. Y aquí voy a tener seno de 90 grados, que equivale a 1. Y ya de aquí puedo despejar seno de θ crítico, que viene siendo igual a seno de 90 por la relación entre las velocidades, 4.85 kilómetros por segundo sobre 5.25 kilómetros por segundo. Seno de 90 es 1, entonces lo podemos obviar, y la relación entre las dos velocidades me da, seno de θ crítico me da 0.9238, y si saco el seno inverso, puedo obtener el ángulo, que me da un ángulo de 67.49 grados. Y con esto respondo la última pregunta. Mi ángulo crítico de refracción para que el rayo no se refleje, sino que se pierda en la interfaz, es de 67.5 grados. Si el ángulo es más cerrado, el rayo se me va a ir para las capas de abajo y no va a rebotar. Si el ángulo es más abiertito, o sea, si el ángulo es menor de 67, el ángulo se va a reflejar. Si el ángulo es mayor de 67, el rayo se va a ir para las capas de abajo. ¿Sí? Entonces el ángulo crítico es 67.49 grados. Voy a dejar hasta acá este video. Estos son ejercicios de una sola capa. Vamos a hacer más adelante ejercicios con 2 capas. Muchas gracias, muchachos. Bonito día.